título de nuestra enseñanza esta mañana, de muerte a vida, de muerte a vida. Permítanme introducir con unos reportes que tengo por aquí en este momento. Terry Wallis, en 1984, este hombre y un amigo suyo sufrieron un accidente automovilístico. Cuando su coche se sumergió en un arroyo, su amigo murió y Terry fue encontrado al día siguiente en coma. Permaneció así en coma durante 19 años. En 2003, Terry volvió nuevamente a hablar y recuperó su vida. Sus recuerdos eran buenos, aunque era inconsciente de cuánto tiempo había pasado, y tuvo dificultades para entender que se encontraba ya en el año 2003. Otro caso, Gary Doherty. En 1988 cayó en coma tras recibir un impacto de bala en el cerebro, por el cual le tuvieron que realizar una cirugía donde extirparon un 20% de su masa cerebral. Estuvo en estado vegetativo durante más de 7 años. En 1996 su familia estaba en su habitación discutiendo qué hacer con él en esta situación, cuando él empezó a hablar nuevamente y recuperó su vida. Jan Sepsky, en 1988, mientras trabajaba en el ferrocarril, Jan recibió heridas en la cabeza al intentar conectar 2 vagones de ferrocarril. Estuvo en coma también durante 19 años. Cuando él despertó, Polonia, su país, ya no era un país comunista y pudo conocer a sus 11 nietos. ¿Qué le parecen estas historias? Realmente son historias de personas que estuvieron prácticamente muertas, pero luego de alguna razón que ni la ciencia explica cómo, una explicación que tal vez el Señor nos la dará en su debido momento, volvieron a vivir. Sin duda, mis amados, esto es realmente sorprendente, por no decirlo de otra manera, milagroso. No obstante, es mucho más sorprendente y mucho más milagroso que tú y yo también un día estuvimos igual de muertos espiritualmente hablando, y gracias a Dios volvimos a la vida. Para algunos ese pasado tal vez hace una semana, unas 24 horas, unos cuantos años, pero también estuvimos no en coma, estuvimos muertos, es lo que nos va a decir Pablo enseguida, muertos espiritualmente, y por la gracia divina volvimos hoy a vivir nuevamente. Y es mi esperanza, mis amados hermanos, de que hoy el Señor toque algunas conciencias que si no están muertas, tal vez sí puedan estar al menos adormecidas, y que el Señor nos vuelva a dar vida. Amén. Vamos entonces a ver cómo lo dice el apóstol Pablo en sus palabras. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice la Escritura. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor bendiga su santa y poderosísima palabra, mis amados hermanos.
A modo de contexto, permítanme hacerles un pequeño recorderis de lo que hemos visto en esta serie en el capítulo anterior. En el capítulo 1, el apóstol Pablo enumeró las grandes y poderosas bendiciones y las superabundantes riquezas espirituales que todos los creyentes hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Y por esta razón el apóstol daba gracias entonces a Dios por los efesios y por nosotros también nos podríamos incluir ahí, y le pide al Señor por todos para que nos dé a todos la sabiduría, nos dé la revelación, para que todos lleguemos, hermanos, al conocimiento verdadero y claro de quién es Dios realmente y de la obra superpoderosa que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que de esa forma todos sepan, los efesios en su momento y nosotros el día de hoy, y entendamos que la riqueza más grande, más hermosa que cada persona pueda recibir es nada más y nada menos que Cristo mismo nos haya alcanzado con su gracia y con su poder para rescatarnos. El objetivo del apóstol Pablo en el capítulo anterior era que, o es que los creyentes fortalezcamos nuestra convicción y nuestra identidad como cristianos. ¿Y por qué el título de esta serie se llama precisamente así? Los propósitos de Dios y nuestra identidad como cristianos. Porque, hermanos, muchas veces nosotros vivimos y actuamos como no somos. O también puede suceder de que realmente somos creyentes, somos cristianos, pero en momentos críticos, en momentos de prueba, en momentos de tentación, nos olvidamos quiénes somos. Así es que Pablo está procurando que todos nosotros recuperemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Ahora, en el pasaje que abordaremos esta mañana, el apóstol nos describe entonces en detalle en qué consisten esas grandes riquezas y esas inmensísimas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Y con estas palabras entonces Pablo busca que los efesios y todos nosotros entendamos y nos convenzamos de que la riqueza, la bendición y el inmenso poder del Señor quedan más que demostrado en que estando nosotros muertos, Él nos volvió a dar vida por medio de Cristo Jesús. Eso es una manifestación más que suficiente del inmensísimo amor del Señor por nosotros. Y todo esto motivado ¿por qué? Por su misericordia y por su gracia. No nos lo merecíamos. Vamos a desglosar entonces o a dividir esta porción de las Escrituras en 3 secciones. Primeramente vamos a ver que sin Cristo todos estábamos muertos espiritualmente. Luego, con Cristo estamos vivos espiritualmente. Y por último, en Cristo nosotros somos la obra de Dios. Una obra de arte de Dios. Eso es usted, somos usted y yo, mis amados hermanos. Veamos lo que dice el primer encabezado entonces. Sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Es obvio que el estado de vida en que se encuentra cada persona tiene unas características muy propias, muy particulares de cada estado. Por ejemplo, una persona enferma refleja ciertos síntomas que muestran cuál es la enfermedad que está padeciendo, ¿no es cierto? Igualmente, las características de un ser humano que está muerto, pues obviamente también son muy evidentes. Veamos en lo que consiste esa muerte espiritual y voy a releer en favor de ustedes una vez más los versículos 1 a la primera parte del versículo 3. Dicen: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, dice la primera parte del versículo 3.
Pablo entonces está explicando que antes de conocer a Cristo, las personas no solo cometían unos que otros errores, porque muchas veces decimos eso, ¿no es cierto? Fue que me equivoqué. No, sino que dice que espiritualmente cada persona sin Cristo estaba muerta, es decir, apartados completamente del Señor. Ahora bien, esa muerte no es el fin de la vida física, todos lo sabemos, sino una existencia que se define por la rebeldía constante contra Dios. Eso es lo que hace que una persona esté muerta espiritualmente. Permanentemente está en rebeldía contra Dios, alejado del Señor. Y eso, obviamente, según lo que dicen las Escrituras, hace de que una persona no tenga vida espiritual. Sin Cristo, entonces, la conducta de todo ser humano estaba moldeada por dos fuerzas externas que les está mencionando acá Pablo. En primer lugar, el sistema caído de este mundo. Todo lo que este mundo ofrece por fuera de Cristo puede ser proveniente del pecado o llevar al pecado o inducir de alguna forma a hacer el mal. Y por otro lado, dice también que el gobernador del reino de las tinieblas, Satanás, aquel ser tenebroso, que aunque Cristo ya lo derrotó en su ascensión, sigue todavía Satanás operando de manera activa en quienes viven aún en desobediencia, manipulando sus deseos y sus pensamientos. Miremos pues lo que está diciendo la Escritura: detrás de todo pecado, de toda maldad, hay fuerzas del mal que de una o de otra manera, no es que estemos poseídos todos por el demonio, no, pero de una o de otra manera, el enemigo de nuestras almas, las fuerzas espirituales del mal, inducen a incurrir en pecado. Pero según Pablo, algo llamativo es que esta tragedia afecta a todo mundo en absoluto, por igual, sin importar su origen, colombiano, de Medellín, de Cali, de Bogotá, de Estados Unidos, europeo, en fin, sea lo que sea, tanto en la época de Pablo, judíos como gentiles compartían la misma naturaleza caída. Entonces el apóstol señala que incluso la inteligencia y el razonamiento de todas las personas que están sin Cristo, dice que está entenebrecido, sirviendo a los impulsos egoístas de la carne. Ustedes habrán dicho por ahí en algún momento, habrán escuchado decir, pero es que fulano de tal sí que era inteligente, pero se dedicaba a hacer el mal nomás. ¿No es cierto? Porque es que para hacer el mal también se necesita ser inteligente, pero una inteligencia que está siendo usada, manipulada por las fuerzas oscuras también. Así es que el pecado, mis hermanos, no es solo un acto aislado. No es que fue un errorcito que cometí, sino una fuerza que domina al ser interior y de la cual nadie puede escapar por sus propios medios. Nadie se puede liberar del pecado por sí mismo, sencillamente porque nuestra fuerza de voluntad es inferior a la fuerza y el poder que el pecado ejerce sobre el ser humano. Se cuenta por ahí que en cierta ocasión Charles Spurgeon predicó, el gran príncipe de los predicadores, 100 años atrás aproximadamente, predicó sobre el peso del pecado. Y después de terminar su sermón, un joven inconverso, con actitud más bien burlesca, se acerca al predicador y le pregunta, bueno pastor, ¿cuánto es el peso de pecado entonces? Si usted habló del peso del pecado, ¿cuánto es el peso del pecado que alguien podría soportar? El pastor muy sabiamente le respondió, bueno, eso depende, porque si a ti te entierran vivo y te empiezan a echar tierra encima, ¿cómo reaccionarías si tú estás vivo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? El joven respondió, inmediatamente empiezo a gritar porque no voy a soportar nada bajo la tierra. Luego el predicador agregó, pero si tú estás muerto, te llevan al cementerio, te bajan al fondo del hoyo y te empiezan a echar tierra encima, estando muerto, ¿cómo reaccionarías? Dice el joven, pues realmente no reaccionaría de ninguna manera porque estoy muerto. Y dice Spurgeon, así también sucede espiritualmente. Cuando una persona
no ha nacido de nuevo por medio de Jesucristo, está muerto espiritualmente, por lo tanto aguanta con todo el peso del pecado que tenga encima. Nunca va a sentir ningún problema con su pecado. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Y lo peor de todo, mis amados hermanos, es que todo ser humano sin Cristo se encuentra en esta condición espiritual, muertos. Ni tan siquiera enfermos, ni siquiera heridos por causa del pecado, sino, dice Pablo, muertos en sus delitos y pecados. En otras palabras, no tiene absolutamente ninguna sensibilidad espiritual, ni siquiera se percata de lo que el pecado está haciendo con su propia vida, ni del daño que él le hace a otros con su pecado y con su ceguera espiritual. No se da cuenta de nada. Y quisiera que vayamos nosotros a esos momentos tal vez. ¿Cuántas veces la esposa, el esposo, los hijos, los padres, cuando practicábamos pecado, nos llamaban la atención? No se nos daba nada las lágrimas de las demás personas por causa de nuestro pecado. No se nos daba nada el dolor que le generábamos a otros. Así sea los seres más queridos, no se nos daba nada. No hay sensibilidad espiritual. A eso es a lo que Pablo llama muertos espiritualmente. No hay sensibilidad, hermanos. Si yo le digo ahí, pellizca el que tiene al lado y pellizquelo bien duro, eso nos arma aquí un zaperoco, ¿no es cierto? Pero si estuviésemos en un cajón, inertes ahí, pellízquelo como quiera, no hay problema. Es a lo que se refiere Pablo, muertos espiritualmente. Usando un término de hoy en día, una persona sin Cristo está literalmente muerto. Lo único que siente es el placer que le brinda el mundo, el placer que le ofrece Satanás y su propia carne. Eso es lo único que siente, pero espiritualmente no siente, no percibe absolutamente nada. ¿Sí se dan cuenta ustedes? La gente sin Cristo pasa rico, pasa bueno, hay placer. ¿Por qué? Porque lo que está viva es la carne, y la carne entre más viva más pide. Pero espiritualmente no te das cuenta, no sientes que estás destruyendo tu vida y que estás destruyendo la vida de los que te rodean. Pero veamos cuál es la consecuencia entonces de esa muerte espiritual. Dice la última parte del versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo revela entonces una verdad que en su época fue escandalosa. Todos los seres humanos somos hijos de ira por naturaleza. Y esa condición no es el resultado de la sociedad, o es la cultura, o es que yo no tuve oportunidad de estudiar, no. Es algo inherente que traemos desde el nacimiento como descendientes de Adán y Eva. Todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados. Es más, el propio Pablo, que anteriormente se sentía orgulloso de su linaje judío, proveniente de Abraham, decía él, ahora reconoce que no hay privilegios fuera de Cristo. Tanto judíos como gentiles están en el mismo estado de condenación, hijos de ira. Y Pablo invita entonces a sus lectores a ver su situación espiritual desde el enfoque más teológico y bíblico. Es decir, así entenderán todos que por nacimiento en absoluto todos somos hijos naturales de la ira de Dios, pero a través de Jesucristo entonces ahora somos hechos hijos adoptivos del Señor. Y alguien puede decir, como yo lo decía antes de ser rescatado por Jesucristo, pero es que, ¿cómo así? Yo soy hijo de Dios porque es que yo voy a misa de vez en cuando, yo doy mis ofrendas, mis limosnas, yo soy hijo de Dios. No. La palabra muy claramente dice que sin Cristo estamos bajo la ira de Dios. Y hermanos, créanme que es mejor tener 10 liebres por aquí, 10 culebras, y no tener a Dios como enemigo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar lejos de Dios o sin Dios en su vida, hermanos. Totalmente huérfano, totalmente solo. Seguramente
Todos conocemos casos de personas que por alguna razón se han cambiado de nombre y aún de apellido. Algunos ya adultos decidieron que es que su nombre el nombre que me pusieron no me gustó, entonces me registro con otro, o incluso hay casos en los que se cambian el apellido porque sencillamente no se sintieron a gusto llevando el apellido de alguno de sus padres. No obstante, hermanos, aunque se cambie el nombre, aunque se cambie el apellido, aunque se cambie de nacionalidad, aunque se cambie de color de cabello, la sangre y el ADN nunca podrá ser cambiado. Y es lo que Pablo quiere que entendamos. Seguiremos siendo los mismos sin Cristo, siempre bajo la ira del Señor. Y esto sucede entonces con nuestra naturaleza espiritual. Podemos cambiar de religiones cada mes, dar vueltas por muchas iglesias, visitar las mezquitas, visitar ahí otro grupito, visitar por ahí, en fin, practicar rituales y hábitos religiosos, algunos tal vez muy recatados, pero en últimas, si no hemos sido rescatados en verdad por el Señor Jesucristo, mis amados, seguiremos estando bajo la ira de Dios. Y créanme, nadie quisiera estar bajo la ira de Dios. Y seguramente acá puede haber personas que digan, es que yo desde hace días vengo de tambo en tambo y de tumbo en tumbo, de mal en peor, de Guatemala pasando a Guatepeor, es que se dice, ¿no es cierto? Y de pronto habrán pensado, ¿no será que de alguna manera hemos ofendido a Dios y estamos bajo la ira de Dios? Es a lo que Pablo quiere llevar a sus lectores, incluyendo nosotros, hermanos. Estar bajo la ira de Dios, ¿saben qué significa? No hay vida eterna, no hay perdón de pecados, no hay transformación de mi vida nueva, no hay oportunidad de una nueva vida, no hay libertad de las ataduras de pecado. Eso es lo que sucede cuando estoy bajo la ira de Dios, hermanos. Sin Cristo, sin Dios y sin ley. Amados, las consecuencias de estar bajo el enojo del Señor es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y Pablo quiere que sus oyentes, nosotros, entendamos esto, hermanos. Es mejor la vida con Cristo y en Cristo que darle la espalda al único que nos puede bendecir cuando el mundo nos da la espalda, mis amados. Pero después de recordarnos lo que éramos y el estado en el que nos encontrábamos antes de ser alcanzados por la gracia de Jesucristo, Pablo ahora nos muestra la otra cara de la moneda. Eso nos lleva al segundo encabezado. Con Cristo estamos vivos espiritualmente. ¿Cuáles son las razones por las que Dios nos salvó? Veamos los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. El apóstol Pablo, en el contexto de todas sus cartas, describe una realidad humana bastante sombría. La humanidad, dice, estaba muerta en sus pecados, como ya lo mencionamos, deambulando sin esperanza, como enemigos de Dios, hermanos, como enemigos de Dios, sin darnos cuenta. Sin embargo, este relato de tragedia cambia cuando aparece este rayo del cielo, con esta poderosa expresión de Pablo aquí, pero Dios. Eso cambia el escenario totalmente. Muertos en delitos y pecados, de mal en peor, de desgracia en desgracia, pero Dios, ahí cambia la escena. Teológicamente, este es el punto de inflexión de manera absoluta. Pablo organiza aquí las palabras que está usando en su escrito para que el nombre de Dios irrumpa en la escena con esta fuerza que lo está haciendo. Pero Dios, y la razón de esta intervención no se encuentra en nada que el ser humano haya hecho, sino en la riqueza de la misericordia del Señor. Es decir, pero Dios, pero la vida de la gente cambia, no por ellos mismos, sino porque Dios
fue rico en misericordia. Dios decidió rescatar a sus enemigos a causa de su propio carácter amoroso. Y Dios decidió rescatarte a ti, rescatar tu hogar, rescatar tu familia, rescatarme a mí, no porque nos lo mereciéramos, no por las ofrendas ni los diezmos, no por la veladorcita, sino porque Él es un Dios amoroso. Y el texto destaca que cuando Dios resucitó y exaltó a Cristo, a su realeza superior, de manera simultánea, entonces Dios le da vida nueva a su pueblo y nos sienta junto a Él. Y Pablo define esta salvación como gracia, que es el acto asombroso donde el Creador perdona y regala justicia a quienes antes eran rebeldes contra Él. Dios decidió amarte a ti a pesar de que años atrás, días atrás, semanas atrás le diste totalmente la espalda, tal vez blasfemaste de Él, lo rechazaste, te rebelaste contra Él y quizá hoy nos está diciendo, hey, hay otra nueva escena para sus vidas. Ustedes se han dado cuenta que en ocasiones cuando estamos contando algo o alguien más nos está compartiendo alguna situación que vivió y vamos en ese relato, en medio de la conversación surge un pero, ¿no es cierto? Y entonces nosotros decimos, todo iba bien, pero no podía faltar el pero, no podía faltar el bendito pero. Este pero en muchos casos marca una diferencia bastante radical. Para bien o para mal puede cambiar el rumbo de la historia. Y eso es lo que sucede con este pero Dios que aparece aquí. Por ejemplo, alguien puede decir, el trabajo estaba súper bien, los negocios fluyendo en ascenso, pero tal cosa sucedió y todo se frenó. Alguien puede decir, en mi familia éramos felices, vivíamos muy bien con mi esposa, con mi esposo, pero cierto día tal cosa pasó, se perdió la paz, se perdió la felicidad. Como podemos ver en estos casos, ese pero marca una diferencia bastante negativa. Sin embargo, en nuestra vida espiritual, hermanos, cuando Dios dice, pero Dios, marca una diferencia totalmente grande y favorable para ti y para mí. Cambia de manera drástica, no solo nuestra vida, hermanos, sino nuestro destino eterno. Yo creo que todos nosotros acá podemos contar una historia donde el pero de Dios lo cambió todo. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, algunos veníamos, o tal vez vengan en este momento, por la vida como caballos desbocados, hermanos, destruyendo todo a nuestro paso. Así veníamos muchos, como caballos desbocados, destruyendo a otros y destruyéndonos a nosotros mismos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos alcanzó y nos salvó. ¿Sí ven el cambio que generó ese pero? La vida de algunos estaba llena de soledad, sufrimiento, sin sentido, sin rumbo, incluso sin esperanza, pero Dios, con su gran amor, ha sido su compañía, su consuelo, su camino. ¿Sí ven ese pero Dios? A muchos no nos gustaba para nada las cosas del Señor, nos burlábamos, tal vez las despreciábamos, pero Dios, con todo y nuestro desinterés, con todo y nuestra necedad, con todo y nuestra rebeldía, con toda y nuestra desobediencia, se acercó a nosotros, nos acogió y nos rescató, y la vida cambió. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros observemos aquí. ¿Cómo venía nuestra vida? Dice Pablo a los Efesios, muertos en delitos y pecados, y un muerto ya no hay esperanza. Pero Dios cambió la escena de la película, hermanos. Yo te pregunto, ¿tú crees que si le prestamos atención en este momento a pero Dios, pueda cambiar nuestra vida? Con toda seguridad que sí, hermanos, con toda seguridad que sí. Así es que, hermanos, las únicas razones por las que el Señor nos salvó son su abundante misericordia y su inmenso amor. Porque tú y yo podemos ser lo peorcito, pero Dios es bueno en gran manera, hermanos. Tú y yo podemos pisotear las bendiciones,
podemos hacer lo posible por arruinar nuestra familia, por arruinar nuestra vida, por arruinar nuestro hogar, por arruinar nuestro matrimonio. Pero Dios siempre tiene una nueva oportunidad, mis amados. Amén. Hermanos, las bendiciones y el propósito de nuestra salvación. Veámoslos ahí los versículos 6 y 7. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol utiliza en este pasaje un lenguaje bastante directo y también emotivo para describir una realidad hermosa, la unión del creyente con su Salvador. A diferencia del estilo habitual, Pablo resalta aquí tres acciones divinas que son progresivas. Dios dice que nos dio vida, dice que nos resucitó y que también nos sentó en los cielos juntamente con Cristo Jesús. Pero aquí hay otro aspecto bastante importante. En el mundo antiguo, históricamente se conoce que los vencedores de las grandes batallas, ellos cuando iban a la batalla y triunfaban, ellos traían trofeos y los presentaban en el templo de sus dioses a los que ellos adoraban, como la manera más significativa de que todo el mundo supiera, hey, vencimos. Y entonces Pablo toma esta imagen para enseñar desde la perspectiva teológica aquí que la iglesia, que usted y cada uno de nosotros acá somos el trofeo de Dios. No somos salvos por mérito propio, ya lo sabemos, sino para hacer una exhibición pública y eterna de la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios. Miren, a través de todos los siglos que vendrán después de Pablo y de la resurrección de Cristo, el pueblo redimido por el Salvador, usted y todos nosotros seremos el testimonio viviente en todo el universo de la bondad de Dios que nos mostró únicamente por medio de Cristo Jesús. Ustedes habrán leído las plagas de Egipto, ¿no es cierto? Y a veces lo leemos de manera superficial, pero en realidad, teológicamente, cada plaga de Egipto fue Dios mostrándole a los egipcios cómo Él, el Dios verdadero, vencía a los diositos que ellos adoraban. Cada plaga es una batalla de Dios contra un Dios egipcio. Y lo que Él quiere mostrar en tu salvación, en tu vida restaurada, en tu familia renovada, en tu libertad en Cristo, lo que Él quiere mostrar es, hey, yo vencí. La gente recibe un cartón de profesional, independientemente de cuál sea la carrera, se hizo un curso, le dieron algún trofeo y lo cuelgan en la pared, lo ponen en las repisas en las casas, los trofeos exhiben mis logros, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo está diciendo acá, hey, no, usted es el mejor trofeo para mostrar. Su vida renovada, ahí en la oficina de su trabajo, en el local de su trabajo, en su universidad, no cuelgue tanto el diploma, expóngase usted mismo como hijo de Dios. Porque ahí es donde se muestra de que Cristo es vencedor, de que Cristo triunfa. ¿Y cómo triunfa? Con su vida, una vida totalmente diferente. Lamentablemente, para muchas personas la salvación no es más que un acto religioso, un tema doctrinal de las Escrituras. No obstante, hermano, las bendiciones y el propósito del Señor para su pueblo por medio de la salvación son inimaginables. Como ya lo hemos visto hasta este momento, tú y yo, mi hermano, estábamos muertos en pecados y el Señor nos volvió a dar vida. Y esto de por sí ya es una bendición inmensurable. Porque ahora, mi hermano, ahora nosotros podemos entender, ahora podemos nosotros sentir lo que es el pecado y lo que representan sus implicaciones y su poder destructivo. En otras palabras, estar vivos espiritualmente ya es más que suficiente bendición, hermano, porque cuando estamos muertos espiritualmente, como lo acabamos de ver anteriormente, no reconocemos el daño que nos estamos haciendo y que le hacemos a otros.
Pero cuando Cristo te abre los ojos, ya tú puedes reconocer el bien y el mal, hermano. Pero aún hay más. La vida nueva que nos dio Cristo trasciende esta vida y trasciende este mundo hasta la eternidad, hermano. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, Él, dice Pablo, nos resucitará y nos dará un puesto en su reino. ¿Y saben por qué? Porque usted y yo somos esa obra maestra. Usted y yo somos la obra que muestra la grandeza, el poder y la gracia del gran Creador y Salvador. Es decir, imagínese usted, en su trabajo, yo no sé usted qué hace en su trabajo, pero cuando su trabajo queda mal, ¿qué dice la gente? No volvamos por acá que estos no saben, ¿no es cierto? Es la posición en la que se quiere poner Dios. Usted es una obra de arte del Señor. Y su pureza, su vida renovada, su vida transformada, habla bien de mí, su Creador. Yo que lo hice y le di vida nueva. Por consiguiente, hermanos, yo les pregunto, ¿tú sí estás viviendo esa vida que refleja las bendiciones y el propósito de Dios para ti a través de Jesucristo? ¿Sí estás viviendo de esa manera? Cuando la gente va a tu casa, cuando la gente va a tu oficina de trabajo, al lugar donde tú permaneces, la gente puede decir, este sí es un hijo de Dios realmente, porque es bendecido, porque mírelo cómo habla, mírela cómo actúa. La gente sí puede decir eso, hermanos. Así como tus trabajos hablan bien de ti, tú hablas bien del trabajo de Dios en tu vida. Amén. Y por último, en esta poderosa sección de su carta a los Efesios, el apóstol nos recuerda que el Señor, después de habernos traído de muerte a vida, el tercer encabezado ahora dice que en Cristo somos la obra de Dios. ¿Cuáles son los medios de nuestra salvación? Dice el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. En la antigua ciudad de Éfeso, era una ciudad reconocida, imponente por cierto, había una estatua que honraba al gran emperador Julio César como un salvador, porque se suponía que él era el que protegía las regiones, las riquezas materiales de toda la ciudad y de la zona. Sin embargo, el apóstol Pablo ahora utiliza ese mismo término para anunciar una salvación mucho más profunda y más definitiva. Cuando dice aquí, ustedes han sido salvados, Pablo está describiendo un evento que ya está completo. Ustedes ya fueron salvos. No es que los están salvando en este momento. Ustedes ya fueron salvos. Entonces el creyente ya no está en proceso de rescate, sino que ya disfruta de los beneficios de su libertad. Lo que eso quiere decir, hermanos, es que si una persona que ha nacido de nuevo, que es creyente, vive todavía esclavo de su propio pecado, no es porque a Dios le faltó poder, sino porque tú no has querido rendirte a sus pies verdaderamente. Y teológicamente Pablo redefine la gracia, no es simplemente un favor inmerecido, ¿no es cierto?, sino que realmente la gracia se trata de que es que tú y yo nos merecíamos el juicio, el castigo de Dios. Pero Dios viene y nos hace sus amigos, nos hace sus hijos por medio de Cristo Jesús. Y un punto crucial que Pablo aclara es que incluso nuestra capacidad de creer es un don de Dios. No solo la gracia, sino que la fe que se necesita para creer es un don del Señor. ¿Por qué? Porque dado que la humanidad estaba espiritualmente muerta, no podía generar fe por su propia cuenta. Entonces Dios tuvo que concederles esa fe para que creyéramos en Cristo el Salvador. Esa es la base de la salvación, hermanos. Entonces yo les pregunto, mis amados, ¿cuál es tu motivación, por ejemplo, para trabajar?
¿Qué es lo que te motiva para levantarte a las 4 o a las 5 o a las 6 de la mañana para ir a trabajar? ¿Qué es lo que te motiva? Sin duda, pues la respuesta yo creería que hago la aclaración, casi por unanimidad, lo que nos motiva es el sueldo, ¿no es cierto? El salario, el pago que se recibe cada semana o cada quincena o cada que se entrega un trabajo, los que trabajan independientes. Esa es una gran motivación. Pero ¿y si usted fuera una empresa, usted tuviera una empresa, qué diría si el día que usted le está pagando a sus empleados llegan los vagos de la esquina, los que nunca hacen nada, los que están esperando para hacerle daño a usted y usted tenga que pagarles también? Seguramente que se indigna. Pues amados, el único que paga sin que nadie trabaje ni nosotros trabajemos es precisamente Jesucristo. Hago la aclaración, no estoy aquí promoviendo ni la vagancia ni mucho menos, ¿no es cierto? Ni tampoco el pecado. Con esta ilustración lo que quiero promover es la gracia del Señor Jesucristo, hermanos. Porque mis amados, ninguno de nosotros hizo nada ni está haciendo nada para ganarse su salvación eterna, sencillamente porque no podríamos lograrlo nunca. Mire, yo quererme ganar la vida eterna sería como querer pagar una tonelada de oro con caramelitos de niños o moneditas de barro. Imposible, nunca. ¿Saben qué es lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación? El pecado. Nuestro pecado es lo único que nosotros aportamos, porque hasta la dosis de fe con la que nosotros creemos en Jesucristo también proviene de Dios, porque nosotros mismos no creemos, colombianamente hablando, ni en la magnífica, no creemos ni en lo que vemos muchas veces. Así es que esa dosis de fe que hay en ti para creer en Jesús, para que estemos hoy aquí sentados, Dios mismo la puso en ti. Hermanos, ¿qué se dificulta? ¿Qué es lo que nos impide entonces creer realmente en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que me impide entregarle mi vida totalmente a Cristo Jesús, conociendo todas estas gabelas, hermanos? Es que ni las pirámides, pues, es que ni las ventas que hay por ahí, que roban, que ofrecen el oro y el moro, no dan tantas gabelas como la gracia del Señor, hermano. ¿Qué nos impide realmente? ¿Por qué nosotros condenarnos a nosotros mismos a vivir una vida a veces desgraciada sin Cristo, sabiendo que Cristo a gritos nos está diciendo: hey, ven a mí, yo te puedo dar vida y sacarte de esa muerte espiritual, de esa racha espiritual en la que estás en este momento? Y tal vez entonces nos estemos preguntando, bueno, ¿y de qué sirven entonces nuestras buenas obras? ¿De qué sirve ser buena persona? Veamos lo que responde Pablo en los versículos 9 y 10. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como lo estamos entendiendo, la salvación es un acto exclusivo de la gracia de Dios, no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos, ¿no es cierto? Tal como el apóstol, entonces nosotros también debemos de ser reiterativos en este aspecto. De hecho, Pablo es enfático en este tema porque él busca eliminar cualquier orgullo que pueda surgir en alguien que diga: no, yo me salvé o Dios me ama porque es que yo soy bueno. No, Pablo quiere de que tú entiendas de que no te puedes dar crédito por tu salvación o por tu perdón, porque hay gente así. Dios me bendice porque yo diezmo. No. Dios no está negociando contigo. Dios te bendice porque a Él le nace bendecirte. Y tú ofrendas o tú compartes con los demás por gratitud a Dios, no por comprar el favor de Dios, hermanos. Nunca. Sin embargo, mis amados, esto no significa que las buenas obras carezcan entonces de importancia. No. El texto aclara que somos hechura de Dios, es decir, tú eres el poema, la creación del Señor, renacidos en Cristo Jesús.
Tus buenas obras no son la causa de tu salvación, sino un fruto inevitable de que ya eres salvo. Tus buenas obras son el resultado de un corazón que ya ha sido liberado de la esclavitud, del pecado. Tú eres buen marido no porque le tienes miedo a tu mujer, eres buen esposo porque Cristo renueva tu corazón, y a la inversa, hermanos. Dios en su soberanía preparó de antemano un camino de servicio para cada uno de sus hijos. Así el creyente entonces pasa de caminar en ofensas a caminar en una nueva vida, realizando aquellas obras que Dios diseñó para reflejar su bondad, para que el mundo vea de que tú eres una persona diferente. Esa es la función, mis hermanos, de nuestras buenas obras, porque es que por ahí, pues ustedes saben, la iglesia tradicional y todas las religiones enseñan de que tú tienes que ser buena persona, tienes que hacer buenas obras para ganarte, para ser agradable ante Dios y ganarte su bendición y su favor, ¿no es cierto? Pero el cristianismo, la Biblia, enseña algo totalmente diferente. Tú haces buenas obras porque es que tu corazón ya fue transformado. Miren, evidenciar que somos salvos, mostrar al mundo que el poder y la gracia de Jesucristo nos han redimido y su amor y su bondad nos han transformado. Ese es el producto, el resultado de nuestras buenas obras. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de buenas obras, prestenle atención a esto, mis amados. Cuando nosotros hablamos de las obras que Dios ha preparado desde antes de la creación para que nosotros las practiquemos, algunos piensan, no, el Señor me está llamando para irme para África. Esas son las buenas obras que Dios quiere que yo haga. Que me vaya para África a predicar el evangelio y de ñapa me haga comer de un tigre. No, hermano, no se trata de eso, mis amados. Tampoco se trata de ser un super líder en una mega iglesia, no. ¿Saben de qué se trata? Se trata de hacer y de ser el Hijo de Dios que tú eres. Sencillo. Ahí donde el Señor te ha puesto, en tu casa, en medio de tu familia, en tu trabajo, en esta vida y en este momento, esas son las buenas obras que Dios preparó para ti y para mí, hermano. Tú fuiste salvo para hacer buenas obras como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como empleador, como empleado, como ciudadano, como cristiano en general. Mire, las buenas obras para las que el Señor te preparó no necesariamente son cosas extraordinarias, de gran reconocimiento, no, hermano. Más bien son aquellas pequeñas cositas con las que tú puedes marcar e impactar la vida de las personas que están a tu lado. Son esos pequeños minutos que tú le puedes brindar a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tu familia, a tus hermanos en Cristo. Esas son las buenas obras, porque esas son las que realmente cambian vidas, hermanos. Miren, mis amados, nosotros como padres de familia no fuimos hechos para ser ni millonarios, para procurar darles gusto en todo a los hijos, no. Las buenas obras que Dios te tiene para ti como papá es sacrificar tu vida dando ejemplo y modelándole a Cristo a tus hijos. Esa es la buena obra, hermano. Y eso lo puedes hacer con plata o sin plata. Donde quiera que tú vivas, ahí tú puedes ser un buen modelo de Jesucristo como papá. Ni tú ni yo fuimos hechos para ser esposos complacientes, para ser esposos o esposas materialistas, no. Fuimos hechos para honrar a nuestra pareja unas y para amar a las esposas como Cristo amó a su iglesia a los otros. Para eso fuimos hechos. Y eso lo puedes hacer en casa, hermano. Nosotros no fuimos hechos para ser cristianos religiosos, ni para ser cristianos legalistas, ni menos libertinos. Fuimos salvos para ser cristianos que amamos, que servimos a los demás, que hacemos el bien a nuestro prójimo, que aborrecemos el pecado en cualquiera de sus presentaciones. Y eso también lo podemos hacer en casa. Esas son las buenas obras, hermanos. Esas son las buenas obras. No tienes que salir a vender el carro, la moto, la finca, la casa para dársela a los demás, no. Si lo quieres hacer, pues cualquiera lo recibimos también, ¿no es cierto? Pero no, hermanos. Es cambiar
es ser renovados de corazón, es ser la esposa, el esposo, el hijo, el patrón, el jefe, el empleado, que Cristo quiere que tú seas. Para esto fuimos salvos, hermanos. Esas son las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claro entonces, mis hermanos, claro que nuestras buenas obras sí sirven, pero no para salvación, sino para dejar en alto el nombre y el poder de aquel que ya nos ha salvado. Para eso. Y ya para ir acercándonos al final, mis amados, quisiera pedirles que hagamos un ejercicio. Cerremos por un instante nuestros ojos y vamos a dejar volar nuestros recuerdos. Vamos a viajar en nuestros pensamientos al pasado. Y quiero hablarte a ti, esposo, esposa, en este momento, a que recuerdes las lágrimas de tu pareja, las lágrimas de tus hijos, cuando les generaste dolor por alguna razón. Recuerda eso. Y hablo a los hijos. Recuerden por un instante cuántas lágrimas le han causado a sus padres, las tantas noches que ellos pasaron en vela porque ustedes como hijos no llegaron. Y ahora me dirijo a los padres. Recordemos el llanto de los hijos cuando tal vez los maltratamos verbalmente, en esos momentos de ira, en esos momentos de impulsos, de enojo, o tal vez cuando llegaste alcoholizado. ¿Cuántas veces los has maltratado verbalmente y les has causado dolor y tristeza? Y me dirijo a todos mis hermanos y amigos acá. Recordemos el daño que le hemos causado con nuestra maldad a otras personas. Tú sabes cuál es el mal que has hecho antes de conocer a Cristo. Miren, hermanos, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿nos duele cuando recordamos eso? ¿No es cierto que sí? Y si nos dejan un ratico más lloramos, porque nos duele el daño y el dolor de solo recordarlo que le hemos causado a las demás personas. Pero hermanos, ¿por qué cuando hacíamos estas cosas no nos dolía? Puede ser que para algunos el pasado, como lo dije al inicio, el pasado sea hace 30 años que conocieron de Cristo, para otros hace 20, para otros hace 18 años, para otros su pasado tal vez fue anoche, porque hasta anoche no hemos escuchado esto. Para otros su pasado puede ser la otra semana que conocí a Cristo. Pero ¿por qué antes de Cristo no nos dolía el dolor de los demás? No nos dolía lo que causábamos con nuestro pecado. ¿Saben por qué? Como lo está diciendo Pablo, estábamos muertos espiritualmente. No sentíamos nada, no podíamos hacer nada al respecto. Pero hermanos, hoy, gracias al inmenso amor, gracias a la infinita misericordia de Cristo, hemos vuelto a vivir por medio de nuestro eterno Salvador. Y en consecuencia, mis amados, vivamos a la altura de esa salvación. Hermano, hoy los que no han nacido de nuevo, hoy pueden hacerlo. Hoy pueden decirle al Señor, Señor, hoy reconozco que estoy viviendo, estoy muerto espiritualmente y quisiera vivir una vida en Cristo y para Cristo. Quisiera ser de bendición para mi familia. Quisiera ser de bendición para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis padres, para los que me rodean. Pero eso solo lo lograremos estando vivos en Cristo Jesús. Así es que, hermano, no eres el mismo muertito de antes que no sentías nada. Si permites que Cristo Jesús penetre tu corazón hoy, que el Espíritu de Dios hable a tu mente, a tu corazón, a tu conciencia, hermano, con toda seguridad, que hoy mismo vamos a reflexionar del dolor y del daño que nos estamos causando a nosotros mismos y que le estamos causando a otros por no aceptar la vida en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, aprovechemos, ya que el Señor, a través de su Hijo amado, nos está permitiendo venir de muerte a vida. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te queremos agradecer, soberano Rey. Gracias, Dios mío santo, por